Bienvenidos. Hoy haremos un recorrido por la década de 1970, un periodo clave que transformó a México y dejó una huella profunda en toda una generación. La década de los 70 en México fue una época de contrastes profundos. Por un lado, el país seguía mostrando una imagen de modernización, televisión en expansión, ciudades creciendo, nuevos centros comerciales, música juvenil, cine urbano, telenovelas cada vez más populares y una clase media que consumía productos culturales masivos. Pero por otro lado, debajo de esa imagen moderna, había un país atravesado por crisis económica, represión política, desconfianza hacia el gobierno, movimientos sociales y una juventud que buscaba nuevas formas de expresarse. Al comenzar la década, la televisión mexicana ya no era una novedad absoluta, pero todavía conservaba algo de privilegio. No todos los hogares tenían un aparato propio, y en muchas colonias seguía siendo común que varias personas se reunieran en la casa del vecino que sí tenía televisor. La imagen, muchas veces todavía en blanco y negro, tenía un poder casi hipnótico. La programación se organizaba alrededor de horarios familiares: caricaturas, series, programas cómicos, telenovelas, concursos, noticieros y transmisiones especiales. La televisión comenzó a modificar las rutinas. La gente ya no solo escuchaba historias en la radio, ahora las veía. Ya no imaginaba los rostros de los artistas. Ahora los tenía frente a sí, cantando, actuando o saludando desde un foro. Uno de los cambios más importantes ocurrió en 1973, cuando Telesistema Mexicano, que operaba los canales 2, 4 y 5, se fusionó con Televisión Independiente de México, vinculada al Canal 8. De esa unión nació Televisa, oficialmente Televisión vía satélite, en enero de 1973. Esta fusión no solo reorganizó la industria televisiva, concentró una enorme fuerza de producción, distribución y promoción artística en una sola empresa, capaz de convertir programas, actores, cantantes y telenovelas en fenómenos nacionales e internacionales. La empresa no solo transmitía programas, construía ídolos, vendía estilos de vida, impulsaba discos, promovía películas, organizaba espectáculos y exportaba contenidos. La pantalla se volvió una vitrina gigantesca. Quien aparecía ahí podía volverse famoso en cuestión de semanas, y quien era ignorado por la televisión tenía muchas menos oportunidades de llegar al gran público. Esto marcó especialmente a la música popular, pues los cantantes ya no dependían únicamente de la radio o de los teatros de variedades. Necesitaban verse, presentarse, conquistar al público con imagen, vestuario, simpatía y presencia escénica. En ese ambiente, uno de los programas más influyentes fue Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco. Aunque se estrenó a finales de 1969, fue durante los años 70 cuando se consolidó como una verdadera fábrica de estrellas. Transmitido por Canal 2, el programa se convirtió en cita obligada para muchas familias. Allí se presentaban cantantes, grupos, comediantes, figuras internacionales y nuevos talentos que buscaban una oportunidad. Para un artista, aparecer en Siempre en Domingo podía significar el salto definitivo a la fama. El programa ayudó a imponer canciones, modas, peinados, formas de vestir y hasta maneras de hablar. La importancia de Siempre en Domingo también revela cómo funcionaba el espectáculo en los 70. La televisión ya no era solo un medio para entretener. Era una especie de filtro del éxito. Raúl Velasco tenía un poder enorme para presentar a nuevos artistas ante millones de personas. La radio seguía siendo fundamental para repetir canciones y convertirlas en éxitos. Pero la televisión les daba rostro y presencia. Si una canción sonaba en la radio y además el cantante aparecía en televisión, el impacto se multiplicaba. Mientras tanto, la radio mexicana vivía su propia transformación. Durante décadas, había sido el gran medio del hogar, el espacio de las radionovelas, los programas musicales, los concursos, los locutores carismáticos y los noticieros hablados. En los 70, la radio comenzó a adaptarse a un público más fragmentado. Jóvenes que querían rock, balada,
música tropical o música norteña. Adultos que buscaban noticias. Amas de casa que mantenían la radio encendida durante las labores del día. Choferes, comerciantes y trabajadores que la escuchaban en movimiento. La radio ya no era solamente el centro de la sala. También era compañía en el automóvil, en el taller, en la oficina y en el mercado. Un hecho importante fue el fortalecimiento de formatos informativos en radio. En 1974, Radio Programas de México creó Radio Red y nació el noticiario Monitor, conducido por José Gutiérrez Vivó, que con el tiempo se convertiría en una referencia del periodismo radiofónico mexicano. Esto mostró que la radio todavía tenía una gran ventaja frente a la televisión: la rapidez, la cercanía y la posibilidad de acompañar al oyente mientras hacía otras actividades. También fue significativa la evolución de Radio Educación. Aunque su historia venía desde 1924, en los años 70 recibió un impulso importante. En 1972 se construyó una planta transmisora con mayor potencia, lo que permitió que la emisora dejara de ser casi un fantasma en el cuadrante y comenzara a consolidarse como una alternativa cultural, educativa y crítica frente a la radio comercial. En 1970 apareció 24 Horas, conducido por Jacobo Zabludovsky. Este noticiero se volvió uno de los espacios más influyentes de la televisión mexicana. Para muchos hogares, la jornada terminaba con esa voz y esa imagen que resumían lo que supuestamente había pasado en México y el mundo. Sin embargo, también representaba una época en la que la información televisiva estaba muy controlada y muy cercana al poder político. En lo social y político, los 70 comenzaron con heridas recientes. El recuerdo de 1968, la represión estudiantil, los movimientos juveniles y una sociedad que empezaba a desconfiar más de los discursos oficiales. Pero en la televisión abierta, esos temas se trataban con mucha cautela o simplemente no aparecían con la profundidad que merecían. Mientras en las calles había tensión, en la pantalla predominaban los programas familiares, musicales, cómicos y melodramáticos. Esa diferencia entre el país real y el país televisado fue una de las grandes características de la década. En el cine mexicano, la década de los 70 marcó un cambio profundo respecto a todo lo que había sido la industria en años anteriores. Después del auge de la época de oro, el cine nacional ya venía arrastrando una crisis desde los años 60, pero fue en los 70 cuando esa situación se hizo más evidente. Las grandes estrellas comenzaban a retirarse. Las historias tradicionales ya no conectaban de la misma forma con el público, y sobre todo, la televisión se había convertido en una competencia directa muy difícil de superar. Ir al cine ya no era la única forma de ver historias. Ahora las familias podían quedarse en casa y encender la televisión, lo que afectó la asistencia a las salas. Esto obligó a la industria cinematográfica a buscar nuevas formas de mantenerse vigente. En ese contexto, el Estado mexicano decidió intervenir de manera más directa en el cine. Durante el gobierno de Luis Echeverría, se impulsó una política para apoyar la producción nacional, lo que dio paso a la creación de instituciones que financiaban y promovían películas. Uno de los hechos más importantes fue la inauguración de la Cineteca Nacional en 1974, con el objetivo de preservar el cine mexicano y acercar al público a propuestas diferentes. También se reactivaron los premios Ariel, lo que buscaba dar reconocimiento a la calidad cinematográfica y motivar a nuevos creadores. A partir de ese momento, el cine empezó a mostrar problemas sociales más evidentes: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la vida en los barrios y los conflictos de una sociedad que estaba transformándose rápidamente. Películas como Canoa o El Apando reflejaban un México más duro, más crudo y más crítico. Este tipo de cine buscaba no solo entretener, sino también provocar reflexión en el espectador. Sin embargo, al mismo tiempo que surgía este cine más serio y social, apareció otra tendencia completamente distinta que terminaría marcando la década: el llamado cine de ficheras. Este tipo de películas, que comenzaron a popularizarse a mediados de los 70, estaban ambientadas en cabarets,
centros nocturnos y ambientes urbanos populares. Se caracterizaban por el humor, el doble sentido y los personajes exagerados. Otro cambio importante fue la transformación del público. La sociedad mexicana ya no era la misma que en los años 40 o 50. Había una juventud más urbana, más expuesta a influencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos, y con gustos distintos. Esto obligó al cine a adaptarse, aunque no siempre con éxito. Uno de los momentos clave fue el Copa Mundial de Fútbol de 1970, que aunque ocurrió justo al inicio de la década, tuvo repercusiones durante todos los años siguientes. Fue uno de los primeros grandes eventos transmitidos en color a nivel mundial, y en México impulsó la adopción de televisores a color. A partir de ahí, la experiencia televisiva cambió. Los programas comenzaron a pensarse visualmente de otra manera. Los vestuarios se volvieron más llamativos, los escenarios más elaborados y la estética en general más cuidada. La vida urbana creció muchísimo. Cada vez más personas dejaron pueblos y zonas rurales para vivir en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y otras zonas industriales. Esto cambió la forma de vivir. Más tráfico, más colonias populares, más transporte público, más consumo, más centros comerciales, más escuelas y una vida familiar cada vez más moderna. INEGI describe el periodo 1960 a 1980 como una etapa de industrialización y urbanización acelerada. También cambió la moda y la vida juvenil. En los 70 se hicieron comunes los pantalones acampanados, las camisas coloridas, el cabello largo, las minifaldas, los zapatos de plataforma y una imagen más influida por la cultura pop internacional. La juventud empezó a tener más presencia como público consumidor de música, cine, televisión y moda. En la música, fue una década muy fuerte para la balada romántica, la música ranchera, la música tropical, el rock y después la música disco. José José, Juan Gabriel, Camilo Sesto, Roberto Carlos, Rafael, Sandro, Los Ángeles Negros, Los Terrícolas, Los Bukis y muchos otros sonaban en la radio y en programas de televisión. Después del Festival de Avándaro de 1971, el rock mexicano quedó más limitado en medios masivos, pero siguió vivo en espacios juveniles y subterráneos. En cuanto a los automóviles, la década de los 70 fue un periodo clave en la transformación del transporte y del estilo de vida en México. Cada vez más familias aspiraban a tener un coche propio, no solo como medio de movilidad, sino como símbolo de progreso y estabilidad económica. Tener automóvil significaba independencia, comodidad y, en muchos casos, estatus. Durante estos años, marcas como Volkswagen, Nissan, Ford y General Motors consolidaron su presencia en el país. Uno de los vehículos más representativos fue el famoso Bocho, el Volkswagen Sedán, que se volvió parte del paisaje urbano mexicano. Era económico, resistente y relativamente accesible, por lo que muchas familias lo adoptaron como su primer automóvil. Esto coincidió con el aumento del tráfico en las ciudades, especialmente en la Ciudad de México, donde las avenidas comenzaban a saturarse. El automóvil dejó de ser un lujo exclusivo para convertirse en una meta alcanzable para una parte más amplia de la población. Se construyeron más avenidas, se ampliaron vialidades y se implementaron medidas de tránsito. Aún así, comenzaron a aparecer problemas que hoy siguen siendo comunes: congestionamiento, contaminación y largos tiempos de traslado. Además de los cambios en medios y entretenimiento, México vivió transformaciones importantes en la forma de consumir información escrita. Los periódicos y las revistas seguían teniendo un peso considerable en la vida cotidiana. Muchas familias todavía comenzaban el día con el diario impreso, y en los puestos de revistas se podía encontrar una gran variedad de publicaciones, desde revistas de espectáculos hasta contenido político, deportivo y cultural. En esos años, comenzaron a ganar relevancia revistas más críticas y de análisis, lo que reflejaba una sociedad que poco a poco buscaba entender mejor lo que ocurría a su alrededor.
aunque estos espacios también enfrentaban limitaciones y presiones. Otro aspecto importante fue el crecimiento de la publicidad como motor económico y cultural. La radio y la televisión no solo transmitían programas, también vendían productos, estilos de vida e ideas. Los comerciales comenzaron a volverse más elaborados. Marcas de alimentos, bebidas, productos de limpieza, automóviles y electrodomésticos encontraron en los medios una forma directa de entrar a los hogares mexicanos. La publicidad ayudó a moldear aspiraciones, tener una cocina moderna, usar ciertas marcas, vestir de determinada manera o incluso celebrar fechas especiales con productos específicos. En cuanto a la tecnología, aunque hoy puede parecer limitada, en los años 70 hubo avances importantes en la vida cotidiana. Los equipos de sonido, conocidos como estéreos, comenzaron a popularizarse, permitiendo a las personas escuchar música con mejor calidad en casa. Los discos de vinilo seguían siendo el formato principal, y las tiendas de discos eran espacios clave para los jóvenes. Comprar un álbum era toda una experiencia, desde ver la portada hasta colocar la aguja sobre el disco. A finales de la década empezaron a aparecer los primeros casetes, que poco a poco cambiarían la forma de escuchar música en los años siguientes. El transporte también reflejó los cambios de la época. El crecimiento urbano obligó a mejorar la movilidad en las grandes ciudades. En 1969 se inauguró el sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México, pero fue en los años 70 cuando comenzó a expandirse de manera importante, conectando más zonas y facilitando el traslado diario de miles de personas. El metro no solo fue una obra de infraestructura, también se convirtió en un símbolo de modernidad y de vida urbana. En el ámbito educativo, hubo una expansión significativa. Se crearon más universidades, más escuelas públicas y más oportunidades para estudiar. La matrícula estudiantil creció, especialmente en las ciudades. Esto generó una sociedad más joven y más preparada, pero también más crítica. Las universidades se convirtieron en espacios donde se discutían ideas, se cuestionaban estructuras y se formaban nuevas visiones del país. La vida nocturna también cambió en los 70. Los centros nocturnos, cabarets, salones de baile y discotecas comenzaron a tener una presencia más marcada, especialmente hacia finales de la década con la llegada de la música disco. Bailar, salir de noche y socializar en estos espacios se volvió parte de la cultura urbana. Lugares con música en vivo, luces, pistas de baile y espectáculos se volvieron populares entre distintos sectores de la población. En el deporte, además del fútbol, comenzaron a ganar atención otras disciplinas. El boxeo, por ejemplo, siguió siendo muy importante en México, con peleadores que lograban reconocimiento internacional. También el béisbol mantenía su fuerza en distintas regiones del país, especialmente en el norte. Los eventos deportivos seguían transmitiéndose por radio y televisión, lo que ayudaba a consolidar ídolos y a generar identidad colectiva. Otro fenómeno interesante fue el crecimiento de los tianguis y mercados urbanos. Aunque siempre habían existido, en los 70 se consolidaron como espacios clave de comercio informal. En ellos se vendía de todo: ropa, discos, comida, artículos usados, juguetes y productos importados. Estos espacios reflejaban la creatividad económica de la población y también la necesidad de encontrar alternativas fuera del comercio formal. En el ámbito de la vivienda, muchas familias comenzaron a construir sus casas de manera progresiva. Colonias enteras surgieron con viviendas en proceso, donde poco a poco se levantaban muros, se añadían pisos o se ampliaban espacios. Esto dio forma a una imagen muy característica de las ciudades mexicanas, donde la construcción nunca parecía terminar del todo. Otro cambio importante fue la evolución del lenguaje cotidiano. La influencia de la televisión, la música y la cultura juvenil introdujo nuevas palabras, expresiones y formas de hablar. El lenguaje se volvió más dinámico, más influido por lo urbano y por lo internacional. También hay que mencionar el impacto de la migración hacia Estados Unidos. Durante los 70, muchas familias mexicanas comenzaron a tener familiares trabajando en el extranjero, lo que generó cambios económicos y culturales.
El envío de dinero, conocido como remesas, empezó a formar parte de la economía de muchas comunidades, mientras que las influencias culturales del exterior comenzaban a notarse en la música, la moda y el estilo de vida. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Déjame en los comentarios qué te pareció, y si viviste esa época, cuéntanos qué recuerdos tienes. También me gustaría saber qué otra etapa te gustaría que exploráramos en el canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido como este. Gracias y hasta pronto.